En este momento entrar a internet, a las redes sociales, estamos en vivo ya, transmitiendo a más de 57 naciones en este momento la conferencia que vamos a iniciar sobre profecías bíblicas. Todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, vamos a pedir más silencio. Vamos a pedir más silencio, por favor. Estamos ya en vivo. Y todos ustedes que están ahorita aquí en esta reunión, pues abran su Biblia. Ojalá, qué bueno que muchos los veo que trajeron una libreta para escribir. Después de la conferencia vamos a tener como media hora de preguntas y respuestas para que las escriban en un papelito. Van a pasar edecanes a recoger las preguntas, las van a traer y vamos a contestarlas. Pueden preguntar lo que quieran, de teología, de filosofía, de la Biblia, de la conferencia, en fin. Una persona que no tiene preguntas es una persona que no lee la Biblia, porque cuando leemos la Biblia hay más de 1500 preguntas y dudas que todos debemos de tener. Y el que no tenga dudas es Dios. Porque mientras estemos en un cuerpo, ¿verdad?, corruptible, limitado nuestro intelecto, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, es normal. Vamos a pedir más silencio todavía. Es normal que tengamos dudas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que tengamos una sed como los niños. Los niños, ¿y por qué, papá, desde el cielo se ven como hormiguitas las cosas? ¿Y por qué los globos suben a la atmósfera? ¿Qué es lo que los hace subir? ¿Y quién hizo a Dios? Y vemos a los niños con 1000 preguntas. Y mientras más avanzamos en la vida, menos preguntones somos. Entonces tenemos que mantener esa expectativa de estar con mucha hambre de conocer. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y sabemos que hay respuestas, pero tenemos que entender lo siguiente. Antes de entrar vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo 2, vamos a comenzar en Daniel capítulo 2, pero quiero poner algunas bases teológicas importantes para iniciar este seminario de profecías bíblicas. Número 1, la Biblia es un libro sellado. Vean ustedes, hagan de cuenta que la Biblia tiene un candado. Dice en Apocalipsis 22, nada se le puede agregar, nada se le puede quitar. O sea, la revelación que Dios quería darle al ser humano está completa. Dios no tiene absolutamente nada más que decirnos más lo que está en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de lo que Dios nos comunica a nosotros única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2 que el hombre natural, las personas que no tienen al Espíritu Santo, tú puedes ser muy inteligente, puedes tener doctorado en filosofía y letras, en ciencias políticas, puedes tener premios Nobeles de química, de lo que tú menciones, pero al venir a la Biblia, tu intelecto choca, porque este libro no fue inspirado ni escrito por mentes naturales, sino que los 40 hombres aproximadamente que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu de Dios. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres entender los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros y mucho, mucho más profundos de lo que nos podemos imaginar, necesitamos al Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual la gente que no tiene a Cristo vienen y te dicen, es que la Biblia está llena de leyendas y contradicciones, y cómo es posible que Dios haya permitido un genocidio mandando matar a todos los cananitas, y aquí veo pura sangre en la Biblia, y aquí esto se contradice con aquello. Y el problema no está en que la Biblia tenga contradicciones, sino el problema está en el entendimiento humano, que la mente natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir
no racionalizar, discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, del 10 en adelante. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando venimos a la Biblia, sabemos que ya está la revelación completa. Muy bien. ¿Qué necesitamos ahora que la revelación está completa para entender los pensamientos de Dios? Necesitamos iluminación. Apúntalo. Iluminación. Efesios capítulo 1. Que Dios nos dé un espíritu de iluminación para entender lo que ya está revelado. Esto es muy importante. Un ejemplo. En Daniel 12, versículo 4, el ángel se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, sella las palabras que te voy a revelar hasta el tiempo del fin. En otras palabras, hace 2600 años que fue escrito el libro de Daniel. Lo que Dios le reveló a Daniel no se pudo entender durante 2600 años porque eran selladas las palabras que Dios le dio. Entonces, la Biblia dice que cuando llegáramos a los últimos tiempos, íbamos a comenzar a comprender las revelaciones de Daniel, porque eran palabras selladas. Y por ejemplo, en Daniel 12:4 dice la Biblia: la ciencia aumentará, o sea, el conocimiento aumentará en los últimos tiempos. Y llegamos al siglo XX, y en el siglo XX, damas y caballeros, es el siglo donde más conocimiento, más avances tecnológicos y más descubrimientos científicos se hicieron que en toda la demás historia del ser humano. En 1906 se maneja el primer carro, Ford, iba a 20 kilómetros por hora. 1907 los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1929 se descubre la penicilina por Alejandro Fleming. 1945 se fusiona el átomo 235 y se fabrica las primeras bombas atómicas. 1954 se hace la primera plataforma espacial. 1969 llegamos a la Luna. Y de 1970 en adelante viene la computadora, vienen los teléfonos celulares, vienen todos los chips, toda la época cibernética. De los 70 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Es impresionante. Ahorita tienes una computadora y en un año y medio ya no te sirve. Está tan adelantada la tecnología. Escuchen esto. La semana pasada, los chinos acaban de inventar la supercomputadora que hace 93 trillones de cálculos por segundo. ¿Oíste bien? 93 trillones de cálculos por segundo. Es la supercomputadora más grande que hay ahorita en la historia. Antes de los chinos estaba en Bélgica, en la Unión Europea. Le llamaban la bestia a esta computadora. Pues ahora los chinos ya han fabricado, y por eso los mejores hackers del mundo que están tratando de penetrar al Pentágono, a la Casa Blanca, son chinos. Nos llevan muchísima tecnología los chinos en el área de la computación y de la tecnología. Entonces Daniel recibe esta revelación que íbamos a comprender que el conocimiento iba a aumentar en los últimos tiempos. Y a partir del siglo XX, las llaves del conocimiento se le entregaron al ser humano y el ser humano brincó. Escuchen esto, brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en 20 siglos, pasó en menos de 50 años, en el siglo XX. Pero lo más interesante de esto es que a pesar que el siglo XX ha sido el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos se han desarrollado, es el siglo donde más ateos surgieron. Nunca ha habido tantos ateos como en el siglo XX. Carlos Darwin, Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, Richard Hawkins, Sam Harris, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la tecnología los ensoberbeció.
No, ya estamos en la luna, las computadoras aquí, papucho de papuchos, y ahora vamos a conquistar el mundo y tenemos la capacidad para dar problemas a la tecnología, a la economía, a la política, a los problemas geopolíticos, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que estamos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia habíamos tenido tantas armas para destruirnos en 30 segundos, como en el siglo XXI. Ahorita está ardiendo, ardiendo el Medio Oriente, el loco de Corea del Norte sigue mandando misiles, la China, Irán y Rusia se acaban de unir para defender a Siria, Estados Unidos quiere sacar al presidente Assad de Siria, los kurdos en Turquía están tratando de pelear e independizarse también. En España los catalanes, en Barcelona se quieren independizar de la corona, en la Inglaterra está separando la Unión Europea, Estados Unidos está en decadencia económica y moral, Latinoamérica sigue buscando qué sistema, comunismo, socialismo, regresamos, qué es lo que estamos haciendo. Es increíble que la ciencia que el hombre alcanzó y los conocimientos científicos no nos han servido porque sacamos de la ecuación a Dios. Nos hemos creído dioses y hemos hecho un papel ridículo como administradores del planeta Tierra en el cual nos encontramos. Antes del siglo XX, los más grandes cristianos fueron los más grandes científicos. Escuchen, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur, eran cristianos. Y no se comparan con los ateos como Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que es el padre del ateísmo del siglo XX, que dijo que Dios estaba muerto. Los nazis, los fascistas, los comunistas se basaron en el ateísmo de Así hablaba Zaratustra, el libro que escribió el alemán Friedrich Nietzsche y que dijo Dios está muerto. Este hombre, el padre del ateísmo del siglo XX, a los 45 años se volvió homosexual y a los 53 años de edad Nietzsche lo internaron en un hospital psiquiátrico y murió loco. Y en la casa de Nietzsche, en Alemania, que había puesto Dios está muerto, cuando murió, los cristianos pusieron arriba, Dios vive, Nietzsche está muerto. Esto es importante para que entendamos entonces que mientras más nos vamos acercando, es muy importante, mientras más cerca estamos de la venida de Jesucristo, en la tarde vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, mientras más cerca estamos de la venida de Jesucristo, más luz vamos a tener. ¿Qué quiero decirles? Vamos a entender más la Biblia, vamos a entender más las profecías, pero ¿a quiénes les da Dios esta iluminación? No revelación. Por eso tengan cuidado cuando alguien dice, tengo una nueva revelación. Ya no hay nuevas revelaciones, ya todo está revelado. Necesitamos iluminación en lo que ya está revelado. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Pues tengo una nueva revelación, no hay nuevas revelaciones. Necesitamos iluminación de lo que ya está revelado. Ya no hay nada que ponerle a la Biblia, ni nada que quitarle. Hay que tener más entendimiento y comprensión a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa que necesitamos más conocimiento y más iluminación? Hay dos condiciones para entender las cosas de la Biblia. La primera es pureza sexual. Pureza sexual. Y es precisamente lo que el diablo está tratando de atacar, la sexualidad de los seres humanos. Porque cuando no hay una pureza sexual en nuestras vidas y no somos puros sexualmente, inmediatamente la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, relaciones con las bestias, la masturbación, todas estas desórdenes mentales sexuales nos bloquean el entendimiento. Inmediatamente se te cierra la mente. Y por eso hay gentes que llegan, a ver, explíqueme, hermano, la predestinación. Y explíqueme esto, y explíqueme Ezequiel. Aunque te lo explique, no lo vas a entender. Porque es el Espíritu Santo el que te lo va a revelar. Entonces, es importante la pureza sexual. La Biblia dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos, Mateo 5,
verán a Dios. ¿Dónde lo vamos a ver? En la Biblia. Entonces, si tú vienes a la Biblia y en tu vida no hay una pureza limpia sexualmente, tu relación con tu esposa no es limpia, tu relación con tu novio y con tu novia no son limpias, y en lugar de que se respeten, se andan manoseando los dos y besándose y saltando a privilegios que no les corresponden hasta el matrimonio, aunque seas director de la alabanza y director de esto y tengas la voz de Bocelli, no te sirven los talentos. Chocas y se te cierra el entendimiento, porque Dios demanda que seamos puros de corazón para ver a Dios en la Biblia. Y la segunda condición para que podamos tener esta iluminación es que nosotros podamos vivir cerca de comunión con Dios. Un cristiano que no tiene el hábito de todos los días al levantarse, buscar a Dios, primero tener tiempo en tu devocional que ya forma parte de nuestra vida, de nuestro carácter. Me levanto y lo primero que hago es estar con la Biblia, hablo los salmos, comienzo a meditar, a consultar la palabra de Dios, me acuesto con la Biblia. No espere tal persona poder avanzar ni entender las profundidades de los pensamientos de Dios. Entonces el diablo nos va a presentar atajos, caminos más rápidos. A ver, pásale aquí, ahí te va la doble unción. No hay ¿qué barbaridades son esas? ¿Cómo que doble unción? O la unción especial, o la unción de santidad. No hay más que una sola. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 21. La unción que recibimos permanece en nosotros. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Y Efesios 1, 13 y 14. Fuimos sellados hasta el tiempo de la resurrección de nuestros cuerpos. Ya resucitados, no vamos a necesitar al Espíritu Santo. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Muy bien. Teniendo estas bases importantes que ustedes tienen que comprender, el libro de Daniel es uno de los libros claves. La profecía del capítulo 2 que vamos a comenzar a analizar en el capítulo 2 de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, es el cimiento de todas las profecías de la Biblia. Tú no puedes entender Daniel sin entender Apocalipsis, ni te metas a Apocalipsis sin entender Daniel ni Ezequiel. Son los tres libros apocalípticos que así se les denomina escatológicamente: Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Entonces, si yo vengo a Apocalipsis a estudiarlo y no entiendo las bases del Apocalipsis, como son, me encuentro en Apocalipsis cuernos, cabezas, ángeles, etcétera, etcétera, y no sé qué significan esos símbolos, los voy a malinterpretar o voy a inventar. No, pues yo creo que son los cuernos de la vaca que tengo en mi rancho. Y cosas por el estilo, ¿no? Así llegó una vez un ranchero cristiano amigo mío. Me dijo, pastor, ya entendí los cuernos del Apocalipsis. Exactamente, dice, tengo 3 vacas con 7 cuernos, me dice. Le digo, espérame tantito, ¿de cuál fumaste?, le pregunté. Entonces, es importante que entendamos que la Biblia se interpreta a sí misma. Si tú no entiendes que los símbolos de la Biblia los interpreta el Espíritu Santo, y aquí están en otras partes de la Biblia, por eso vienen las sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo que una verdad la ha inflado demasiado. Por ejemplo, te encuentras con un mormón. Esto es importantísimo como bases. Y el mormón te dice que ellos creen que son dioses. Y te muestran las palabras de Jesús, citando el Salmo 82, que dijo Jesús: ¿qué no oísteis que ustedes son dioses? Entonces, de ahí los mormones dicen que vamos a ser dioses y que hay, y dentro del cristianismo, vamos a evolucionar como dioses, sin entender que la palabra Dios en el hebreo, Elohim, se le atribuye a todas las criaturas espirituales. Entonces, cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Génesis 1:1, Bereshit
Bereshit bara Elohim hasamayet haaretz. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En el hebreo, Dios nos está mostrando que Él es el Elohim de los Elohims, porque Él es Dios, Him es plural. Entonces, a los demonios se les llama Elohim, Deuteronomio 32. A los gobernantes se les llama Elohim, a los gobernantes terrenales y celestiales. Y al consejo que tiene Dios se les llama Elohim. Entonces, cuando el mormón dice que somos dioses, no entendió lo que Cristo dijo. Pero agarran un versículo sin compararlo con los demás versículos. Te encuentras con un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová te dice, no hay infierno, Cristo no es Dios, es un ángel nada más superior. Y comienzan a tratar y te dicen que la vida eterna no la tiene nadie. Y si tú no entiendes las bases de estas sectas, te revuelven y te confunden. Entonces, viene uno de la ciencia cristiana y te dice, no tomes medicinas porque te falta fe. Y aunque se muera mi hijita, yo no le voy a dar. Por eso los testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre, porque dicen que en la sangre está el alma, y si hace transfusión de sangre se le sale el alma y se le mete a otra persona. Qué barbaridades, ¿verdad? Entonces, si no entendemos que la Biblia es una unidad de los 66 libros y que todos los libros, unos con otros, lo que un libro no entiendes, te lo explica otra persona o te lo explica otro profeta, no vamos a trazar bien la palabra de Dios. Y vamos a caer en sectas, en exageraciones, en barbaridades, como platicábamos ayer, en los que la iglesia está cayendo, por no tener una teología sistemática de la palabra de Dios. Muy bien, Daniel capítulo 2. Daniel fue llevado en el año aproximadamente 600 antes de Cristo, con las dos tribus del sur de Israel cautivos al imperio babilónico. La palabra Babilonia es muy importante porque la palabra Babilonia es Irak. La nación de Irak, que se independizó después de los 40 del siglo pasado, en la Biblia aparece con el nombre de Babilonia. Babel es otra cosa, Babilonia es la nación de Irak. Entonces, el rey Nabucodonosor tenía su imperio en Irak, en lo que es Bagdad actualmente. Esto es muy interesante, porque es en Irak donde estaba el jardín del Edén. Génesis capítulo 2. Es en Irak donde nuestros primeros padres cayeron en pecado. De Irak, Dios llamó a Abraham. En Irak se cometió el primer asesinato. En Irak, dice la Biblia, que la historia humana va a terminar. Y es increíble que en el siglo XXI, a Irak y Siria, que antes no había la frontera, era la Mesopotamia, sean ahorita el centro del conflicto internacional. Porque si algo va a estallar en el mundo, va a comenzar en el Medio Oriente. Y a partir de 1990, escuchen, hasta los 90 comenzó los encabezados de los periódicos a comenzar a mencionar Irak y el Medio Oriente. Yo recuerdo que fui a un seminario en Estados Unidos a dar una conferencia a los estudiantes y les hablé de Irak. ¿Saben lo que me dijeron? Que si era el nombre de una medicina. No sabía ni localizar a Irak en un mapa. Y hasta los 90, con la guerra del Golfo Pérsico, Irak comenzó a adquirir más renombre, y ahora pues ya todo el mundo sabe que Irak, ¿verdad? Saddam Hussein, que ahí fue la guerra, etcétera, etcétera, ya es una zona geográfica donde está ardiendo el mundo. Entonces Daniel es llevado ahí a esta zona, y en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, encontramos el secreto de Daniel. ¿Por qué Daniel recibe las revelaciones más profundas que cualquier profeta, cualquier joven ha recibido en el Antiguo Testamento? Simplemente en un versículo el Espíritu Santo nos revela el secreto de Daniel. Daniel propuso en su corazón. Daniel 1:8
no contaminarse. Llegó a Babilonia y todas las muchachas en minifalda y con el escote hasta por acá, con el ombligo de fuera. Corría, ¿verdad?, las drogas, corría el hashish, corría todo, borracheras, orgías. Y Daniel se enfrenta, bueno, Las Vegas era como Disneylandia comparado con Babilonia. Y al ver esto, Daniel, al ver el mundo como se encuentra, Daniel dice, yo no la hago. O sea, yo soy un ser humano y soy vulnerable, soy débil, reconozco mi capacidad, que separado de Dios no la voy a hacer. No es cierto que tengo la fuerza para vencer las tentaciones, no las tenemos, porque si las tuviéramos, no hubiera venido el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y es un espíritu de poder, amor y ¿qué cosa? Y dominio propio. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de aguantar las tentaciones, no somos capaces. Somos demasiado débiles, demasiado débiles. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Yo le digo a los pastores, les aconsejo, nunca un pastor le dé consejería a una mujer sola, nunca. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy sentimentales y llegan y nos ven a nosotros los pastores. No, yo quisiera que mi esposo fuera como el pastor. Nos comienzan a comparar y los pastores, a ver, venga Cheminén aquí, recárguese aquí, a ver, cuénteme sus penas, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Que estás jugando con fuego. Nunca jamás, ¿sabes qué? Y menos a muchachas jóvenes. ¿Quieres consejería? Espérame. Es que estoy chamucada, que se te queden tus chamucos hasta mañana. Si no está mi esposa conmigo o una hermana de edad en la iglesia, no te doy consejería. Y jamás tengo y doy consejería con las ventanas cerradas de mi oficina. Mucho menos. Con las ventanas abiertas, que todo el mundo sepa lo que está pasando ahí. El diablo es canijo. No puedes jugar con fuego sin quemarte. Y la carne es muy débil. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, entonces comenzamos a depender del Espíritu Santo y a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y fue lo que hizo Daniel. Yo me propongo que de aquí a que me case, no voy a tocar a mi novia. No la voy a tocar. Y cuando salgamos, vamos a comprar una Biblia de 1 metro así, más o menos. Y la vamos a poner en medio del carro. Y vamos, antes de salir, a orar. Y cuando le despide en su casa, le voy a pedir permiso a los papás, que los papás sepan, y tú como mujer, tus papás tienen que saber con quién estás saliendo. Nunca aceptes salir con un muchacho sin antes pasarlo a revisión con tus papás. Papá, te presento, ¿quieres salir conmigo, Jorgito? A ver, ven para acá, Jorgito. Y así lo hago yo con mis hijas. A ver, siéntesme ahí, papucho de papuchos. ¿Qué quieres con mi hija, verdad? ¿A dónde quieres llegar? Mi hija es cristiana y vamos a investigarlo. Y ya aconsejamos a nuestra hija, etcétera, etcétera. Y cuando las hijas se someten a la autoridad de sus padres, sabiendo que nosotros queremos lo mejor para ustedes, muchachas que me escuchan, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir. Y cuando te cases, te vas a casar con ese príncipe azul que has soñado, aunque tenga cara de armadillo. Porque el físico es lo de menos, ¿verdad? Entonces, qué importantes son todos estos principios para que podamos entender que tenemos que tomar a Dios en serio. Tenemos que tomar a Dios en serio. Con Dios caminamos así. El Espíritu Santo es santo, santo, santo. Y dice la Biblia, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, ¿cómo quiero yo caminar con Dios cuando dejo que mi esposo me manosee, yo me abuso las caricias con mi novia, o me acuesto con mi novia, o antes de casarme ya me acosté con 5 hombres? ¿Cómo puedes tú creer, o tú como hombre también, cómo pueden ustedes creer, jóvenes, que Dios los va a bendecir así? Y lo más seguro es que te vas a casar con la persona equivocada. ¿Y por qué Dios no lo impidió? Porque nos ha dado el libre albedrío. Y si antes de casarte no lo escuchaste, cuando te cases tampoco lo vas a querer escuchar. Entonces hay que pagar el precio. Dios es un Dios santo y demanda en nosotros santidad.
que caminemos en santidad, en justicia y en la verdad de su palabra. Daniel hizo esto. Y después dicen en Daniel capítulo 1, versículo 17 y 18, lo que Dios hace con las personas y los jóvenes que se proponen: no voy a tocar a mi novia hasta que me case, no voy a dejar que ningún pelangoche quintopatiero me ponga las manos encima hasta que me case, no voy a tratar de vivir una vida de santidad, Señor. Y cuando tenemos esta decisión, Dios te respalda y te da el poder para que esa decisión lo puedas tú cumplir. ¿Y sabes qué hace Dios? A estos 4 muchachos, Daniel 1:17, Dios les dio, ahí está, conocimiento e inteligencia, o sea, iluminación de la vida, iluminación de lo que está pasando alrededor, iluminación del futuro y mucha paz, mucha esperanza y mucha seguridad. Vale la pena ser santos. Vale la pena ser santos. Si yo les pregunto a todos ustedes, levante la mano, ¿quién quiere ser feliz? Nadie podría no levantar la mano, a menos que estuvieras loco. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos levantarían la mano. La segunda pregunta, ¿estarías dispuesto a pagar el precio para ser feliz? ¿Cuál es? Ser santo en toda tu manera de vivir. No se puede ser feliz sin ser santo. La amargura, la culpa, la vergüenza, la mala conciencia, el odio, el rencor, son síntomas de una alma que está manchada por el pecado. Aquí adentro está sucio, algo está en tu vida que no te impide ser feliz, te impide tener paz, te impide ver qué es lo que Dios tiene para tu vida, porque hay pecado. Y tenemos que tratar con el pecado en nuestras vidas todos los días. A estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces llega la oportunidad y el rey Nabucodonosor tiene un sueño, capítulo 2. Y en este sueño le manda hablar a Walter Mercado, a los brujos de Catemaco, Veracruz, a todos los astrólogos, a todos los adivinos del reino, porque todas las civilizaciones del pasado, todos los emperadores y todos, el que tú me quieras mencionar, han tenido relación con la brujería. Todos. No hay excepciones, a menos que hayan sido cristianos. La Biblia dice que los demonios atacan a los políticos más que a cualquier otra persona, porque son los líderes de la nación y pueden hundir o pueden sacar a una nación. Entonces, Nabucodonosor estaba rodeado de astrólogos y de brujos, y nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces mandó condenar a muerte a todos los brujos y a todos los astrólogos. Y Daniel, cuando escucha que Nabucodonosor tenía este sueño, le pidió al capitán de la guardia del palacio que le dijera al rey que le diera tiempo para orar. Entonces, en el capítulo 2, versículo 19, dice la Biblia: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El Dios le revela a Daniel qué significa el sueño de Nabucodonosor. Pongan atención de aquí en adelante. Este sueño era una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de la estatua era de bronce y las 2 piernas de la estatua eran de hierro, y los dedos de los pies de la estatua eran hierro mezclados con barro. Entonces Dios le dice a Daniel: la estatua, la cabeza de oro es Babilonia.
capítulo 2, versículo 39, versículo 38. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, Daniel 2:38, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado a tu mano. Es Daniel hablándole a Nabucodonosor. Y tú eres aquella cabeza de oro. Escuchen esto. Hace 2600 años, Dios le revela a Daniel la historia de todos los imperios mundiales que habría en la historia hasta que Jesucristo llegara. Vamos a ver qué impresionante es esto. Toda la historia humana de los imperios mundiales gentiles le son revelados a Daniel en el capítulo 2 y el capítulo 7, el capítulo 8, como lo vamos a ver. Y es exactamente en el mismo orden cronológico en que los imperios se sucedieron uno detrás de otro. En otras palabras, si un ateo busca evidencias de que existe Dios, la historia es la más grande evidencia de la existencia de Dios. La misma historia bíblica y secular nos da testimonio de que solo Dios pudo haber puesto en orden, como dice Isaías 44, del 6 al 8, que lo leímos ayer, el orden de los imperios. Tú eres la cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Quién siguió de Babilonia? Los medos y los persas. Fue el segundo imperio de la historia. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Quién siguió a los medos y a los persas? ¿No han visto la película 300 o los 300? Que es precisamente cuando los persas a los macedonios los vencen en el estrecho en la batalla de las Termópilas, y después se vengan los macedonios y conquistan a los medos y a los persas. Exactamente así fue en la historia. Los griegos vencieron al imperio de los reinos de los medos y los persas. Alejandro el Magno, a los 21 años, con su caballo Bucéfalo, hijo de Filipo de Macedonia, a los 21 años se convierte en el conquistador más grande y más joven de toda la historia, Alejandro el Magno. A los 33 años de edad había conquistado Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente. Y a los 33 años de edad, ¿saben en dónde muere Alejandro el Magno? En Irak, en Babilonia, de un pasonzototote que se dio de mota, de marihuana, de hashish. Se volvió homosexual Alejandro el Magno. Los últimos 6 años de su vida comenzó a tener relaciones con hombres. Estaba cansado de haber experimentado todas las aventuras sexuales y acabó como homosexual y cayó de rodillas. Y a sus 4 generales que se repartieron el imperio griego les dijo: ya no tengo mundos que conquistar. Entonces ya no quiso regresar a Grecia y se muere a los 33 años de edad. Las falanges de Alejandro el Magno y la forma como Alejandro el Magno entrenó a sus soldados para vencer y convertirse en invencible fue a través de lanzas. La forma como usaban las lanzas y los escudos los griegos fue tremendo. Y fueron los primeros que hicieron los cascos con un fierro aquí en medio. ¿Saben por qué? Porque se acordaron cómo cayó Goliat. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, agarró 5 piedras lisas. ¿Y a dónde la dirigió Dios la piedra? Aquí. Y desde entonces ya le ponen fierro aquí a los cascos. Qué tremendo, ¿verdad? Nunca supieron que aquí era uno de los puntos más vulnerables, ¿verdad? Aquí. Y aquí, si tú te caes y te pegas aquí, mueres instantáneamente. ¿Por qué? Porque son los puntos más vulnerables de la cabeza. Entonces Alejandro el Magno fue el tercer reino, y dice el versículo 40: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Quién siguió, señores historiadores que nos acompañan, sociólogos? ¿Quién siguió a los griegos? Roma, el Imperio Romano. Y aquí se describe al Imperio Romano, y nos vamos a concentrar en el Imperio Romano. Se describe al Imperio Romano fuerte como el hierro,
que rompe y desmenuza todo, absolutamente. Muy bien. Sin embargo, se habla de un quinto imperio. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Qué interesante. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en los días de estos reyes, versículo 44, en los días de estos 10 reinos, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representan la última forma de gobierno mundial del planeta Tierra. Antes de que venga Cristo, va a haber 10 naciones que se van a unir, se van a mezclar, pero no se van a unir. Lo voy a explicar. Y de estas 10 naciones surgirá el futuro dictador mundial, el anticristo, que a continuación se le llama, en el capítulo 7 y 8, el cuerno pequeño. Entonces, qué interesante. No especulemos que el príncipe Felipe de España es el anticristo. Hasta el pobre de Obama ya le colgaron que también tiene cara del anticristo. O que Trump va a ser el anticristo. O que el futuro, ¿verdad? Rey de Holanda, o que Gorbachev decían que era el anticristo. El Papa tampoco es el anticristo. Entonces, son especulaciones y no hagas caso de nadie ni de nada que te diga el anticristo ya está o esa es la persona del anticristo. Hasta que nosotros, esto es importantísimo, abre las orejas, hasta que no veamos en los periódicos santos de Dios que se forman 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente y hacen una alianza para formar ya no la Comunidad Europea ni la Unión Europea, sino una alianza política donde el Medio Oriente y Europa se juntan. Hasta ese momento, después de que oigamos que hay esta alianza, el anticristo surge. Ahora, ¿por qué dice, y es tan interesante, que había hierro con barro y que se van a juntar en una alianza pero no se van a unir? Escuchen esto. De acuerdo a la historia en el siglo XXI en que nos encontramos, vemos que Estados Unidos en los últimos 70 años, desde 1945, que se levantó como la nación con la supremacía política, económica y militar más fuerte de toda la historia, en el 52 surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y del 52 al 89 del siglo pasado, este periodo se llamó la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia estaban compitiendo. Se le llamó fría porque era una competencia de palabras, de diplomacia, pero no hubo guerra durante todo ese tiempo. En el 89 cae el muro de Berlín. Y al caer el muro de Berlín, el comunismo se derrumba en Europa. Y Mikhail Gorbachev, que en aquel tiempo era el presidente de Rusia, ¿saben a dónde se dirigió Gorbachev? Al Vaticano. Qué interesante. Con el Papa Juan Pablo II. Y le dice Gorbachev al Papa Juan Pablo II, ¿me permite enviar un mensaje al mundo? Quiero que el mundo sepa, y como usted es la persona más famosa de la historia y del mundo actualmente, y la persona que más gente atrae, me van a escuchar. Y Gorbachev, en 1989-90, desde el Vaticano, dijo estas palabras: la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ha fracasado por 2 razones. Nos aislamos del mundo capitalista y sacamos a Dios. Y desde 1990 hasta nuestros días, Rusia permitió las iglesias seguir funcionando. Los misioneros comenzaron a ser aceptados en Rusia y comenzó a haber libertad religiosa. Y confesaron que era imposible sobrevivir
en un imperio comunista sin tener en cuenta el capitalismo de Occidente. Entonces, llegamos al año 2000 y nos damos cuenta que desde hace 2000 años hasta el año 2000 no se ha levantado ningún imperio. El último van a ser, ¿qué cosa? 10 naciones. ¿Por qué hablo de 10 naciones? Regresamos a la estatua. La estatua de Nabucodonosor tenía 2 piernas. ¿Por qué? Las piernas representan el cuarto imperio, Roma. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Por qué las 2 piernas? Porque el imperio romano fue dividido en Constantinopla y en Alejandría, Turquía e Italia. Entonces, el reino romano se dividió entre el Medio Oriente y entre el Occidente. Y dice la Biblia que cuando se una el Medio Oriente con el Occidente, no van a unirse, van a tener alianzas. ¿Por qué? Qué interesante que cuando el presidente Bush, a principios del siglo XXI, atacaron a Irak para sacar a Saddam Hussein, para impedir que ya siguiera robándose el petróleo de Kuwait, en la famosa guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos ha tratado de establecer democracias en el Medio Oriente, sin entender los occidentales que los orientales no piensan como nosotros. En el Oriente, antes de la política, está la religión. Por ejemplo, en Irán no gobierna el Rouhani, el presidente actual, sino Khomeini, que es el líder religioso. Porque en el Oriente el Estado y la Iglesia es lo mismo. Y en el Occidente no. Aquí hay separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, allá piensan diferente a nosotros. Allá primero es la religión. Aquí primero es la política. La política en el mundo occidental le dicta a las iglesias la política que tienen que seguir. Y pueden cerrar iglesias y pueden cobrarnos impuestos, porque aquí en Occidente así funciona la política y la filosofía en la que hemos sido gobernados durante siglos. Entonces, no se puede unir el Occidente con el Oriente, porque allá son diferentes. Allá a los niños se les enseña a que si matan y se amarran bombas, cuando mueran los van a esperar 72 Miss Universo, 72 vírgenes, aunque Miss Universo no son vírgenes, ¿verdad? Pero de todas maneras. Entonces, es increíble. ¿Cómo es posible que 19 jóvenes árabes de Arabia Saudita en el año 2011 se hayan subido a 4 aviones comerciales con la única idea y con la única convicción de suicidarse y de atacar 2 torres, de atacar el Pentágono, y el 4.º avión cayó en Pensilvania porque los tripulantes impidieron que los terroristas lo dirigieran a la Casa Blanca? La Casa Blanca se salvó en el 2011 de que el avión se fuera contra ellos. Pero estos jóvenes suicidas, se nos hace una locura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hagas esto? Porque ellos piensan diferente a nosotros. Para nosotros ellos están locos y para ellos nosotros somos los locos. Entonces son 2 formas completamente diferentes. Nosotros somos el hierro, ellos son el barro. La Biblia usa el barro para distinguir a Israel y a la Mesopotamia. Entonces, qué interesante que hace 2600 años se haya escrito esto. Y llegamos al siglo XX. En el siglo XX, los turcos otomanos conquistaron, o trataron de conquistar por lo menos, para que entendamos lo que está pasando ahorita con ISIS, trataron de conquistar Occidente, y los ingleses, en 1921 al 23, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses vencieron a los turcos otomanos y los sacaron del Medio Oriente. Y desde 1923 hasta 1945, los ingleses, a través del colonialismo, trataron de conquistar el Medio Oriente, pero no pudieron. Entonces, en el 45, la Liga de Naciones, que ahorita es la ONU, votaron para que los judíos regresaran
a su tierra. Pero todavía no estaban conformadas, lo vamos a hablar en la siguiente clase, no estaban conformadas Irak, el Líbano, Siria y Jordania, que son ahorita Jordania y Arabia Saudita las dos únicas monarquías que hay en el Medio Oriente. Entonces llega el 45 y Estados Unidos surge como la primera potencia económica, militar y política hasta el año 2000. Y durante todo ese tiempo Estados Unidos domina y trata de buscar la democracia, establecerla en el Medio Oriente, y fracasaron. Matan a Saddam Hussein y los soldados, Obama entra a la presidencia, saca a los soldados de Irak. Todos los sobrevivientes, ex generales de Saddam Hussein, se juntan y forman lo que se llama ahorita el Estado Islámico. Viene una guerra civil en Siria, tratando de derrocar al presidente Assad. Los rebeldes quieren derrocar a Assad y Rusia interviene en el Medio Oriente con Putin, desde que quiso avanzar a Ucrania. ¿Por qué Rusia está tan interesada que no derroquen al presidente Assad de Siria? Porque Rusia tiene en Siria la base naval más grande de toda Rusia, que le da acceso al mar Mediterráneo. Entonces, si el mundo conquista Siria y derrocan a Assad, Rusia pierde el punto estratégico geográfico más importante para poder conquistar Europa. Entonces, Putin va a hacer lo imposible para que Siria no sea derrotada ni saquen al presidente Assad. Entonces, se une a Putin Irán. Hacen un tratado, ahorita hay un tratado entre Irán y entre Siria, entre Siria y Rusia, donde Rusia está proveyéndole el uranio 235, que es el material o el elemento químico con el cual se fabrica la bomba atómica, el plutonio y el uranio 235. Y entonces se les junta China. Y ahora fíjense ustedes, ya se pusieron la camiseta los de la América y los de las Chivas. Ya está el mundo comenzando a ser dividido. Barcelona y Real Madrid. Yo soy Barcelona. Se eduquen. Somos los espirituales de Barcelona. Y de la América también los espirituales. Bueno. Después hablamos. Después nos echamos esa cascarita después. Entonces, se dividen estas dos secciones y ya en el Medio Oriente se comienza a conformar ante nuestros ojos el futuro imperio del anticristo. Porque si el imperio del anticristo van a ser 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, el Medio Oriente tiene que ser forzosamente Siria e Irak e Irán, como lo vamos a ver en el capítulo 7 de Daniel. Estas naciones, Irán, Irak y Siria, están en la Biblia, aparecen como el futuro gobierno del anticristo. Y ante nuestros ojos, esta es la forma en la que se está conformando el mundo y en la que el mundo geopolítico se está dividiendo. Ahora, ¿por qué entra China? China en la Biblia no aparece hasta Apocalipsis capítulo 16. Y a China en la Biblia se le menciona como los reyes del Oriente. Porque China, de acuerdo a la Biblia, se va a unir a Japón, Filipinas, Vietnam, Indonesia y todas las naciones que pertenecen ahorita en el área asiática. ¿Por qué China aparece detrás? Porque hay un fenómeno interesante. ¿Saben ustedes el poder económico actual de China? Para que tengan una idea, si juntamos todos los dólares, ahorita aquí en una mesa, todos los dólares que hay en todas las naciones en el mundo, en papel moneda, la mitad de la liquidez y la mitad de los dólares los tiene China. Esto quiere decir que China ahorita puede hundir en cualquier momento a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no lo hace? Porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Y ahorita vas a donde quiera y todo está manufacturando
y todo, ¿verdad? Todo ahorita zapatos chinos, ya los zapatos Floor Shine, quitan la suela y dice Made in China. Es increíble la invasión de los productos chinos en Estados Unidos, porque es la mano de obra mucho, mucho más barata. Por eso tu padrino Trump odia a China. Se calcula la fortuna de Trump en 9 billones de dólares. El angelito, 9 billones de dólares. Entonces, un hombre de empresas, porque es un hombre que su dinero lo ha hecho de bienes raíces, no le conviene, ¿verdad?, la competencia. Entonces quiere que Estados Unidos vuelva a producir sin que intervengan otras naciones. Pero es una tontería en la economía eso, porque fue el error que cometió la Unión de Repúblicas Soviéticas de aislarse. Ya no podemos vivir aislados. Vivimos un mundo que lo que le pasa a México, le pasa a Guatemala, le pasa a Estados Unidos. Estamos tan unidos por una red, independientemente del internet, pero ahorita todas las naciones del mundo estamos tan unidas que ya es como un dominó, ¿verdad? Si tú le haces algo a una nación, afectas a 3 o 4 que están junto a esa nación. Por eso la caída de Inglaterra de fuera de la Unión Europea va a afectar como dominó a todas las naciones de Europa y de Asia y de América también. Vivimos un mundo que estamos interconectados por primera vez en la historia, y de eso se va a aprovechar el anticristo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la conferencia y vamos a continuar en la próxima clase, y les quiero preguntar algo. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Bueno, tenemos las preguntas y respuestas. ¿Habrá un poquito de agua? Esté al tiempo nada más. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas.
da mucho gusto en este momento poder entrar directamente a las redes sociales, internet, live stream, YouTube, etcétera, etcétera, con esta conferencia, el rechazo de la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 al versículo 38, encontramos el encuentro de Jesucristo con un gobernador. El gobernador de Judea, llamado Poncio Pilato. Y Cristo está a punto de ser llevado a una cruz. Pero la conversación que vamos a escuchar en este momento entre este político gobernante y Jesucristo, el Hijo de Dios, es por demás profunda y es una verdad que nos va a mostrar de qué manera realmente el mundo desconoce el propio sentido de nuestras vidas, la razón y el propósito por el cual vivimos. Y Cristo, con una respuesta, puede darnos en esta mañana lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado o para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Este gobernador, hace 2000 años, cuando Jesucristo le contestó que él no era el rey, sino que él estaba diciendo y aseverando que él era realmente el rey de los judíos, y acerca de la verdad, nos damos cuenta que es interesante que en el mismo momento que Pilato le hace la pregunta a Cristo: ¿qué es la verdad?, Pilato estaba haciendo la pregunta más profunda de la filosofía moderna. Es una pregunta que tiene una profundidad y la vamos a desarrollar en esta mañana de una forma bíblica y teológica, porque ¿de dónde viene el pensamiento o la idea filosóficamente de qué es la verdad? ¿De dónde proviene este concepto? ¿Por qué es tan importante al pensamiento humano? Cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, en cada conversación que nos involucramos, estamos de alguna manera buscando la verdad. ¿Será esta persona que se dice mi amiga realmente, será verdad que es mi amigo? ¿Con la que me casé, será verdad que es la persona que Dios tiene para mi vida? ¿Será verdad que esta casa que acabo de comprar es realmente la casa que necesitamos? ¿Cuál es la verdad de tantas filosofías? ¿Cuál es la verdad de tantas religiones? ¿O acaso, como han concluido los ateos del siglo XXI, no existe la verdad absoluta? Todo es relativo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No podemos tener ningún absoluto porque todo es absolutamente relativo. Una de las realidades más básicas e innegables, universales del pensamiento es la absoluta necesidad que el mundo tiene actualmente de la verdad, porque es la pregunta más importante, enfatizo, filosófica que se puede hacer. Vamos a iniciar en esta mañana esta conferencia tratando de definir etimológicamente la palabra verdad. La palabra verdad viene del hebreo emuná, con E de Enrique, emuná, y del griego aletheia. Y escuchen lo que dice la definición bíblica o teológica de la verdad. La verdad conlleva la idea de fidelidad, firmeza,
consistencia, inmutabilidad y certeza. Estas dos palabras realmente significan la realidad en contraste con lo temporal. En otras palabras, vivimos en un mundo temporal. Todo absolutamente a nuestro alrededor es pasajero, todo se va a acabar. Lo afirma la ley de la entropía física, que todo tiene un desgaste, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Todo se acaba, todo se echa a perder. El motor de tu carro, tu casa, todo se despinta. Estamos envejeciendo. El sol pierde millones de toneladas masa. Entonces, si nosotros queremos abordar el tema de la verdad, no podemos nosotros más que enfrentarnos con una imposibilidad al darnos cuenta que la verdad, escuchen con mucha atención, no la podemos nosotros definir. Porque todo es absolutamente pasajero y temporal y transitorio. Y precisamente el sentido etimológico conlleva la definición de inmutabilidad. O sea, para concluir, la verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio. Lo puedes apuntar. La verdad es algo que no puede cambiar, que tiene que ser consistente, firme, estable, inmutable, fiel. Y eso no lo vamos a encontrar en este mundo. Y por causa de esta definición, que precisamente la verdad tiene que provenir fuera de nosotros, Jesucristo baja al mundo hace 2000 años para decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. En otras palabras, cuando Pilato le pregunta a Jesucristo ¿qué es la verdad?, Cristo no le contesta, porque la verdad es una persona. Y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, de qué forma Dios es el autor. Él es el determinador, el origen, el gobernador, el árbitro, el patrón y el juez y el final de la verdad. Dice el versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, Jesús estaba haciendo la aseveración profunda acerca de que él era Dios. Porque no puede haber una verdad fuera de Dios. Y cualquier enfoque filosófico que se quiera abordar para tratar de definir la verdad o tratar de encontrar la verdad entre nosotros los seres humanos, nunca nos vamos a poder satisfacer. Nos vamos a enfrentar con un mundo de hipótesis, de especulaciones, etcétera, etcétera, como se encuentra actualmente el mundo. Jesús enseñó también en Juan 17:17 que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu palabra, la Biblia es la verdad. Este libro, damas y caballeros, que tengo en estos momentos en mis manos, es el primer libro que se escribió y se tradujo del original al latín por el monje Jerónimo. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más vendido, más controversial, el libro que contiene los orígenes de los lenguajes del matrimonio, de qué es la familia, del sexo, de los gobiernos, arqueologías, genética, física, química, poesía, literatura. Aquí se encuentran los registros más antiguos de todas las disciplinas académicas que el mundo está enfrentando. Y al mismo tiempo es el libro más atacado y más controvertido. ¿Por qué? Qué interesante, porque es el único libro que contiene la verdad. Y el hombre, el ser humano, tú y yo, antes de enfrentarnos a Dios, éramos enemigos de la verdad. Porque la verdad, como dice el dicho en mi rancho, no duele, ¿verdad? Pero la verdad llega a lo profundo de tu corazón y la verdad te lastima. Y el mundo no está preparado y no quiere aceptar la verdad de Dios. Veamos nosotros lo inadecuado, en segundo lugar, de todas las definiciones que se han manejado. La verdad separada de Dios
no significa absolutamente nada. Un matrimonio sin Dios tiene muy pocas probabilidades de funcionar. Una persona que quiera alcanzar en la vida, pues como los jóvenes ahorita, cuando me invitan a mí a las universidades a dar conferencias, siempre les pregunto a los jóvenes, ¿qué carrera están buscando ustedes? El 90% me contestan, carreras donde pueda hacer plata, donde pueda hacer dinero. Y entonces comienzan a buscar por los diccionarios y por todos los medios a encontrar cuáles son las carreras de programador o de experto en cibernética o experto en computación. ¿Qué es lo que ahorita produce más dinero y donde puedes encontrar un futuro, entre comillas, que garantice tu próxima casa y tu próximo matrimonio y tu próxima familia? Siempre es el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando se persigue el dinero como el fin, el dinero no es que sea malo, porque lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando se persigue el dinero como el fin, te equivocas. Y llegas a los 25 años, a los 28 años, con tu título de ingeniero, de arquitecto, de médico o de programador, y te das cuenta que no es para lo que tú naciste, que no es realmente donde tú tenías tu corazón, sino que escogiste esto guiado equivocadamente por una verdad que no existe, una verdad que estabas completamente divorciada de Dios. Dios, como su origen, es el único que nos puede decir que es la verdad, y ningún ser humano puede definir la verdad. Yo he estudiado, como lo vamos a ver ahorita, Aristóteles, Sócrates, Sóstenes, Hegel, Emmanuel Kant, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista, y todos los filósofos y todos los ateos del siglo XX buscaron la verdad, como el famoso Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s. Escribió el libro La náusea, El muro, y antes de morir Sartre en Francia le dice a una de sus hijas, me encuentro en la vida como en mi libro con un muro donde quiero tratar de penetrar y encontrar científicamente el conocimiento a través de la filosofía, y me estrello contra algo que no puedo yo traspasar. Y ese muro precisamente que Sartre no pudo traspasar es lo que la Biblia le llama, damas y caballeros, la limitación del conocimiento y el intelecto humano. Hasta que el ser humano reconozca que somos limitados, que tenemos un intelecto que no puede compararse. Si vamos a suponer que si Dios existe, tiene que ser un ser infinitamente sabio, cuyos pensamientos y cuyos caminos son mucho, mucho más grandes y más altos que los nuestros. Esto es lógico, siguiendo una línea lógica elemental. Entonces, si Dios es ese Dios y yo soy un hombre con un cerebro de chícharo, de renacuajo, de caracol, ¿cómo me atrevo a creer que yo puedo concebir, poder decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto? O te equivocaste, o si yo fuera tú, no lo hubiera hecho. A ver, ven para acá, Dios, siéntate aquí, si yo soy el juez, yo te voy a juzgar y tú me vas a responder. Esto se conoce en la Biblia con la palabra soberbia intelectual, que es la base del ateísmo. Que es el ateo? Una persona que se cree Dios. Él no cree en un Dios, en algo que trascienda su conciencia. Él cree que él puede determinar el bien y el mal. Él puede determinar las reglas de conducta. Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es endiosarse. Y es la aberración intelectual más grande que existe en el corazón humano. Entonces, no podemos nosotros entender que no podemos nosotros definir la verdad. Solo Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente. Él es el creador con todo lo que existe. Solo Él podemos encontrar el origen de la verdad. Si no creemos esto, vamos a tratar de definir la verdad sin ninguna referencia a Dios. Y vamos a tratar de buscar en las escuelas de filosofía. Yo he estado aquí en la facultad, en la UNAM de filosofía, teniendo debates con estudiantes, y estamos tratando de encontrar, a ver, cuál es tu verdad o cómo puedes definir la verdad. Nos enfrentaremos con la necesidad de un absoluto universal. No podemos, insisto durante toda la conferencia, tratar de encontrar la verdad fuera de la realidad eterna de Dios. Así es como la Biblia bosqueja, escuchen ustedes, el deterioro del carácter y del pensamiento humano. En el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia junto con el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos a un hombre hace 4.500, 5.000 años aproximadamente,
que fue despojado de todas sus propiedades y fue despojado de su familia. Ahora sí, como dicen muchos, lo peor que le pudo haber sucedido es que le dejaran a la esposa. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a estudiar el carácter de Dios y comenzamos a entender la verdad de los pensamientos de Dios, todo cobra sentido y propósito. Y comenzamos a poder entender realmente por qué las cosas son como son y por qué suceden como suceden. Y ya no nos erigimos como dioses, ni demandamos justicia a ese Dios que si tú eres esto, ¿por qué permites aquello? Que es la teodicea teológica, después podemos abordar. Pero tenemos que entender esto, la limitación que nosotros tenemos. Muy bien, durante más de un año Job no entendió por qué, si él era un hombre bueno, era temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, de repente pierde su ganado, de repente pierde a sus hijos, de repente él se queda en la pobreza total y todavía aún más le viene una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies. En ese momento Dios nos deja este testimonio en la Biblia, porque cualquiera de nosotros que comienza a racionalizar y a tratar de comprender, si mira, tú tienes diabetes y ya te estás quejando contra Dios, te duele la cabeza y te estás quejando contra Dios. Ahora imagínate que perdieras todo y que tuvieras una enfermedad de la cabeza a los pies. Sería una buena oportunidad y una causa justificable para poder tratar de debatir a Dios. Sin embargo, este hombre Job, a través de todo el libro, se enfrenta con 3 amigos que se acercan a su vida, filósofos. Y estos 3 le comienzan a decir: no, mira, Job, tú tienes este problema y perdiste todo porque hay pecado en tu vida. Entonces Job ha tratado durante todo el libro de racionalizar. ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si me acabo de convertir a Cristo de repente me chocaron mi carro? ¿Por qué si soy bueno mi hija todavía es una rebelde y todavía no se convierte? ¿Por qué si he decidido abrir estudios en mi casa de la Biblia, el primera semana antes de que los abriera ya comenzaron los pleitos entre yo y mi esposo? Tuvimos un problema con la hija, precisamente porque la Biblia nos coloca en un mundo en el cual estamos ocupados nosotros en resistir a un mundo invisible que nos rodea de maldad. Vivimos un mundo ocupado por un querubín llamado Luzbel, Lucifer, que se rebeló contra Dios hace millones de años, antes de que existiera ni siquiera el tiempo, la materia y el espacio, y con la tercera parte de los ángeles. Y este planeta, Dios en su soberanía ha permitido que Él lo controle. La Biblia dice que ahorita el mundo en que tú y yo vivimos está controlado, dominado e influenciado en las artes, en las diversiones, en las películas, en todo absolutamente por Satanás y sus demonios. Y cuando Cristo viene al mundo hace 2000 años, si tú lees los 4 evangelios, inmediatamente Cristo desata la guerra contra criaturas invisibles que estaban dentro de personas que no sabían, creían que era epilepsia, creían que era problemas mentales, creían que era psicosis, o era un psicópata, o un esquizofrénico, o un paranoico, lo que la psiquiatría y la psicología califica ahorita como desvíos o problemas mentales. Y Cristo los atribuye, los problemas que desquician la mente, a problemas de criaturas espirituales invisibles que él llamó demonios. Y la palabra daimón en el griego significa criaturas inteligentes, seres inteligentes. No vamos a desviarnos mucho en eso, pero Job, a pesar de toda esta presión que nosotros tenemos actualmente en el siglo XXI, porque estamos bajo una presión tremenda, ¿de dónde viene el estrés, la angustia? De que de repente no estamos seguros del futuro y me siento con ansiedad porque me estoy preocupando por algo que ni siquiera va a existir, porque estoy así tenso, amargado, enojado, intranquilo, sin paz, porque no estoy seguro de mi vida. Quiero tener el control de mi vida yo, y es imposible controlar nuestras vidas. El estrés viene cuando la puerta se la abres, cuando crees que tú estás al control y se lo has quitado a Dios.
En el momento en el que tú crees que tú tienes el control de tu vida, le abres la puerta al estrés. Y se te olvida que hay un Dios que tiene control de nuestras vidas. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, dijo Jesucristo, que yo los haré descansar. Si tú traes ahorita una carga que no puedes llevar y que te sientes que esa carga está desvaneciéndote y está devastando completamente tu vida emocional, es porque no la tiene Jesucristo. Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si hay alguna persona que me escucha, que tiene problemas, que ha llegado a la desesperación y a la angustia, es porque tú los quieres cargar y tú los quieres solucionar. Y estás muy equivocado. Se llama incredulidad. No crees a las promesas de Dios. Por nada estén afanados. No te afanes por tu comida, ¿qué vas a comer mañana? No te afanes por tu vestido, no te afanes por tu renta. Déjamelo a mí, dice el Señor. Busca mi reino primeramente y todas las demás cosas te las daré. Ese es el secreto de la vida que Jesucristo nos vino a revelar. Tenemos una relación con Dios, busquemos a Dios y la relación mediante su Hijo Jesucristo y dejemos que Dios, probémoslo, experimentémoslo en nuestra propia vida. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te abandonaré. Nunca dejaré que te hundas. Te haré que tú llegues al otro lado de la orilla. Te amo con todo mi corazón. Ve la cruz. En esa cruz Dios nos muestra su amor, su infinito amor y el cuidado que Él quiere tener por nosotros. Pero nosotros le hemos rechazado y hemos querido que nosotros tenemos la sabiduría y la verdad para poder solucionar nuestros problemas. Hace aproximadamente 500 años, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a considerar el problema de la verdad. Pero antes de eso, Job ya había tratado, antes que los filósofos griegos, y en el capítulo 37 de Job, versículo 19 al 20, Job se enfrenta finalmente a su vida con Dios. Y escuchen ustedes esta filosofía de hace 4,500 años. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Y esto fue una de las cosas que me hicieron a mí venir a Jesucristo. Antes de que yo fuera cristiano, era filósofo y era ateo y comunista y marxista y el Che Guevara, una revolución social. Necesitamos cambiar el idealismo de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y filosofías orientales y el budismo zen y todas las filosofías que hay buscando por todos lados. La verdad, ¿qué es lo que le puede dar sentido a mi vida? Y en toda esta búsqueda insaciable llegué a encontrar en la Biblia las respuestas que mi alma y tu alma están buscando desesperadamente para que tengamos paz en el corazón. Y dice el libro de Job 37, 19 al 20, muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que un ser humano trate de entender qué es lo que pasa en el mundo, el origen del universo, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por más que le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a través del método científico nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser demostrada. Si no es demostrable, no es científico. Nadie supo cómo se creó el universo. Entonces especulamos, teorizamos, pues una explosión y el Big Bang, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que jamás llegaremos al origen de las cosas porque no estuvimos ahí. Nadie te podrá decir quién eres, porque el único que te lo puede decir es el que te creó. Dicen en un cuento que venía un hombre en Estados Unidos en una carcachita y se le descompone la carcacha y le abre el cofre y metió las manos y se llenó de aceite, cables y todo, y no podía arreglar el carro. Y en eso pasó otra persona en una limusín, muy bien vestido, con su sombrerito, y le preguntó: ¿qué te pasa, muchacho? Pues este coche no sé que por qué no camina y estoy aquí hecho un desastre, tengo 3 horas tratando de arreglarlo. Entonces el señor, elegantemente vestido, le dijo: ¿me permites? Súbete al carro y cuando yo te diga prendes el switch. Entonces agarró 2 cables, 3 y que prende el carro. Y el muchacho le preguntó: oiga, ¿cómo le hizo usted para arreglar este problema en 2 minutos cuando yo llevo 3 horas? Y esta persona le contestó: mi nombre es Henry Ford, yo hice el carro. Un Ford modelo T, 1906, 1907.
Y así estamos nosotros, queriendo arreglar con psicología el matrimonio y nuestros hijos, y con la psiquiatría y con filosofías orientales, y buscando por allá, y de un teatro al otro, de una filosofía a otra, de una botella a otra, de una droga a la otra, buscando siempre por todos lados. Y todos somos hombres, somos humanos. Nadie más que Dios nos puede ayudar, entendámoslo. Estamos tratando de arreglar algo que trasciende las capacidades que tenemos nosotros para ser padres, para ser esposos, para ser hijos, para ser empresarios. Va mucho más allá de la capacidad con la cual tú y yo hemos nacido. No somos dioses, necesitamos a Dios. Y es hasta el momento en que tú reconoces tu necesidad que tienes de Dios, cuando verdaderamente tu corazón se puede abrir, porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Vemos nosotros también en el versículo 20 de Job 37, que dice Job: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por eso el 90% de los ateos o mueren locos o mueren completamente amargados contra alguien que no existe. Por el amor de Dios, se han pasado toda su vida luchando con algo inexistente. Fue lo que le dijo Sartre a su hija antes de morir: ahora reconozco que he sido un tonto, yo me considero un filósofo racionalista, y ahora comprendo, concluyendo mi vida y mi lucha y mis pensamientos, que me he pasado más de 75 años luchando contra alguien que no existe. Esto es un absurdo filosófico ya de por sí. Qué increíble, ¿verdad? Pero esa es la mente humana. Y también dice en el capítulo 40 de Job, versículo 2: además le responde Jehová a Job y le dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué contestarías tú? ¿Podría un niño de 3 años ponérsele al brinco a Alberto Einstein? Oye, explícame tu fórmula E igual a MC al cuadrado. Mira, chamaco, cabeza melocotón, por más que yo te lo explicara, tienes primero que aprender a sumar, restas, quebrados, raíz cuadrada, cálculo diferencial, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con lo limitado que somos, tratemos de contender, de encontrar en nosotros mismos o en hombres como nosotros mismos la respuesta a las preguntas más profundas de la conciencia humana? Y por eso la humanidad es una humanidad como Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó el nazismo, el comunismo, el fascismo y el evolucionismo. Bueno, más bien, él fue influido por Carlos Darwin. Nietzsche acabó en un psiquiátrico como homosexual a los 50 y tantos años de edad. El que había escrito Dios está muerto no pudo más que enfrentarse con un muro, como dijo Sartre, y chocar contra algo donde no podemos en nosotros mismos, a través de ningún método filosófico ni científico, encontrar la verdad absoluta de Dios. René Descartes, en el siglo XVII, comenzó, vamos a ver 3 o 4 filósofos como un ejemplo de lo que ellos concluyeron de la verdad. Descartes comenzó a especular sobre la cuestión cómo obtener el verdadero conocimiento. Esta rama de la filosofía se conoce como la epistemología, que es la búsqueda o el estudio del conocimiento y la manera como percibimos todos la verdad. Porque como somos seres temporales, ¿se acuerdan la base donde partimos? La verdad es inmutable. Y como nosotros no somos inmutables, estamos sujetos a cambios emocionales, a cambios químicos, a cambios físicos, a cambios neurológicos, etcétera, etcétera. No podemos mantenernos en un solo nivel. Entonces las verdades cambian. Lo que era verdad hace 50 años, ahora no es verdad. Un ejemplo rápido: Plutón, el planeta, hace 30 años era considerado planeta. Y aparece de repente, compras un libro de astronomía a principios del siglo XXI y encuentras que Plutón ya no, disculpe, nos equivocamos, no tiene las características para un planeta. En 1948, Jacques Cousteau, el gran oceanógrafo francés, metió un aparato al mar y apunta en su bitácora: el sonido no se transmite dentro del mar. Y en 1954, 10-15 años después, se inventa un dispositivo mucho más moderno, comprobando que hasta las langostas tienen comunicación. Lo que era verdad antes,
ahora ya no es verdad, porque no hay una verdad absoluta en el mundo que vivimos. Si Dios no es el origen de esa verdad. Entonces Descartes fue un racionalista creyendo, escuchen esto, Descartes creyó que la verdad sería conocida mediante la razón. Y cuando Descartes tuvo un ejemplo de una persona que le preguntó, ¿por qué fumas? La persona le contestó, pues porque me gusta. Y no sabes qué te hace daño el cigarro, la faringe, las encías, la tráquea, los pulmones, los pulmones. ¿No sabes el daño que te hace el cigarro? Ti. Entonces, ¿por qué lo haces? No, chepo. Pues porque me gusta. O sea, mi razón me dice, y los cigarros lo dicen, este producto es nocivo para su salud. Lo anuncian ya las fábricas. Y nosotros sabemos racionalmente que es malo. Entonces, ¿es la razón la que nos gobierna o las pasiones? No es verdad, se equivocó Descartes y lo descubrió, que es la razón la que gobierna al ser humano. Es las pasiones las que nos gobiernan. Una persona con razón dice, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Voy a luchar por mi esposa, no importa que se ponga gorda o que no se ponga gorda, o mi esposo que esté pelón, que no esté pelón, pero es el matrimonio en el cual nosotros tenemos que luchar a nuestros hijos. Esto es lo que la razón nos dice. Y de repente viene la pasión, ¿verdad? Y el hombre se va con una muchacha 30 años más joven que él, porque cree que se le alborotó el gallinero, se va detrás de ella y destruye su trabajo, destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, todo el ejemplo de sus hijos los echa para abajo, y cuando se muera van a ponerle en su lápida, aquí murió una persona que nació en las tinieblas, murió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Una persona más de las millones, una estadística más de una persona que nunca conoció la verdad. Nunca supo lo que era realmente la verdad y la felicidad. La felicidad no es cuánto tenemos, sino cuánto disfrutamos de la vida. Esa es la felicidad. Y muchas gentes tienen millones de pesos y de cosas y no disfrutan lo que ellos tienen, porque están equivocados en cuanto a su verdad de percibir el mundo. Immanuel Kant viene después de Descartes y demuestra que ni la lógica, ni la experiencia, ni el racionalismo, ni el empirismo podría obtener el conocimiento humano. Para que me entiendan, el empirismo o la filosofía empírica es la que te dice, es la filosofía atea. Yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no tiento, lo que no percibo, por mis 5 sentidos. Si yo a través de mis 5 sentidos no percibo absolutamente la realidad, entonces no es verdad. Entonces ellos, los empíricos, hacen a un lado lo espiritual y lo sobrenatural. Para ellos no existen los milagros, no existe un mundo que pueda trascender el de nosotros, porque ellos creen que no pueden creer en nada de lo que no ven, no oyen, no tocan, no perciben. Y este fue Immanuel Kant. El racionalismo y el empirismo comenzó a ser guiado para poder encontrar la verdad, y otro hombre más que fracasa. Y vino Hegel, argumentó que el método de Kant, lo criticó, era inadecuado. Y entonces Hegel propuso y dijo, la realidad es constante, negando que la realidad es constante, o sea, todo está sujeto a cambios. Y Hegel comienza a acercarse un poquitín más a la definición etimológica de la palabra verdad en la Biblia. No podemos encontrar a través de nuestros 5 sentidos la verdad, ni del conocimiento. Vamos a juntar a todos los más grandes hombres científicos, Jack Hawkins, Einstein, Carlos Marx, Charles Darwin. Dime, como dicen en mi tierra, el gallo giro que tú quieras. Tráeme tu gallito. ¿Quién es tu escritor mejor que me pueda citar? Platón, Sócrates. Tráeme al que quieras y ponlos junto a Jesucristo. Ni comparación. Tráeme todos los libros sagrados que quieras, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, el libro del Mormón. Tráeme todos los libros que tú consideres sagrados y comparémoslo con la Biblia junto. Ni siquiera ninguno de los libros que tú me puedas traer se pueden comparar con el conocimiento y las evidencias tan grandes científicas que tiene la Biblia del ser humano y del universo. Es la palabra de Dios, y eso es lo que debemos amar con todo el corazón, la palabra de Dios.
¿Cuál es la lección más valiosa para la humanidad que tiene que ser aprendida de la filosofía? Es que es imposible, tratemos de aprender esto, amantes de la filosofía, es imposible tratar de darle sentido a la verdad sin reconocer a Dios como el punto de partida. Desde cualquier perspectiva que tú quieras abordar y el estudio de qué es la verdad, realmente, qué es la verdad en el universo que existo, de dónde vengo, quién soy, para qué nací. ¿Hay vida después de la vida? Y si no hay vida después de la vida, nada tiene sentido, nada tiene propósito. La moral es relativa, porque para los nazis, matar 6 millones de judíos era su verdad. Cuando los trajeron al juicio de Nuremberg, 1947-48, les demostraron que la conciencia la habían violado, porque abusar de un grupo étnico como los judíos, no importa que o musulmanes o negros o mexicanos o chinos o lo que sea, cualquier ser humano que se erija superior a los demás es un hombre que ha perdido completamente la brújula de la verdad. Porque la verdad es que todos somos hechos de la misma sangre, que somos una misma raza, amarillos, morenos, negros, blancos, anglosajones, etcétera, etcétera, que todos provenimos de Dios y que todos los seres humanos, por más pobres que sean, por más ricos, por más indígenas, fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto es lo que le hace digno al ser humano, la imagen y semejanza de Dios. Y esta es la razón por la cual debemos de tratarnos con respeto. Este es el fundamento de los verdaderos derechos humanos, la imagen y semejanza que Dios ha estampado en nuestros corazones. Y mientras no tengamos ese respeto de los unos por los otros, es lo que proviene con la palabra racismo, que cada vez aumenta más y más en el mundo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: nadie los engañe por medio de filosofías, ni de huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según en Cristo. La Biblia nos hace un llamado de atención y nos dice: ten cuidado cuando vayas al puesto de periódicos y leas el Calimán. Y la revista, ¿verdad?, duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Y todas las librerías están llenas de especulaciones, de teorías, de perspectivas de un hombre, de otro hombre, etcétera, etcétera. Y cuando tienes así los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, te puedes preguntar: ¿quién de todos está diciendo la verdad? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién es mi líder? ¿El Che Guevara? ¿Mahoma? ¿Mahatma Gandhi? ¿Confucio? ¿Zoroastro? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién puede elegirse y mostrarme cuál es el camino que mi vida debe de tomar? ¿Quién me va a decir cómo debo ser, qué responsabilidad tiene un hombre casado con su esposa? ¿Quién le va a decir a la mujer qué es la mujer y cuál es el valor verdadero de una mujer dentro de la sociedad donde ella se desarrolla? ¿Quién les va a enseñar a los hijos? ¿Quién nos va a decir qué es el sexo? Si yo tengo ahorita una copa, llegar una linterna y me la sirven llena de agua la copa, llegar una linterna y le hago así, alguien me dice: Armando, la linterna es un dispositivo que fue creado por el fabricante para echar luz, no fue fabricado para darle vuelta al agua. Entonces estás usando algo completamente equivocadamente. Para eso se usan las cucharas. Y por eso los jóvenes, como no saben para qué se usa el sexo, ni la gente sabe para qué sirve el sexo, lo estamos usando fuera del matrimonio de una forma completamente prohibida moralmente por la Biblia y por Dios, sin saber que detrás del mandamiento no cometas inmoralidad se encuentra el amor de un Dios, que Él sabe las consecuencias tan graves que nosotros vamos a recoger cuando usamos el sexo indiscriminadamente. Solo Dios nos puede decir qué es el sexo. No me vengas por favor con el sexólogo de tu familia, o en la televisión el doctor sexólogo. ¿Y ese de dónde lo sacaron? ¿Él inventó el sexo? Creo que el que inventó el sexo es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo, cuándo debe ser el sexo y por qué nos dice Dios: no lo uses fuera del matrimonio. Él es el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando nos sometemos a sus leyes, podemos encontrar una vida completamente de paz y de completamente tranquilidad. La guerra contra la verdad no es nada nuevo, damas y caballeros. Comenzó hace 6,000 años aproximadamente en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, la mujer:
El día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En otras palabras, tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es malo. Y esta es la razón por la cual la humanidad se encuentra ahorita en la depravación moral en que se encuentra. Porque ahora ya la sociedad está aceptando que un hombre se case con un hombre, que una mujer con una mujer, y llegando al descaro, a la desfachatez y al síntoma más grande de descomposición social, que una pareja de esta se atreva a adoptar un niño. Destruir psicológicamente a un niño es un crimen, es el más grande de acuerdo a Jesucristo. El que tropiece a un niño, dijo Cristo, que se amarre una piedra en el cuello y que se eche a un río. Es destruir para siempre la vida de un niño. ¿Con qué derecho? Hagan ustedes lo que quieran, no se metan con la adopción de los niños. ¿Quieres vivir con un hombre? Ve con un hombre y revuélcate con un hombre, pero no metas una criatura en medio de su porquería en la que están viviendo. Esa es la palabra de Dios y Dios sabe por qué lo está haciendo. Ahí viene la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Se dan cuenta? La verdad duele. La verdad es directa. Y la verdad nos mueve en el mundo que hemos creado nosotros y que percibimos que es mejor. Y cuando alguien me dice, ¿estás mal? No, yo no estoy mal. Y no me conviene aceptar ese Dios porque yo tengo mis mandamientos. Si me someto a sus mandamientos, me estás diciendo que ya dejo yo de ser Dios. Eso es exactamente lo que Dios te dice en esta mañana. Ríndete y arrepiéntete de tus pecados. Y entiende que tú no eres Dios y que necesitas mi poder para transformar tu vida y mostrarte el camino, la verdad y la vida. La lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la seguridad y la duda, entre la fe y el temor, entre la santidad y el pecado, entre lo falso y lo verdadero. No hay más que dos luchas, dos titanes en el universo, y aquí mi mente y tu mente es el campo de la batalla. Aquí en nuestra mente es donde se libra la guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y tú fuiste y yo fui creado como un agente moral responsable de las decisiones que tomamos. Cada decisión que tú tomes en tu vida, cada cosa que tú hagas en tu vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Recuerda eso, porque lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Y es esta guerra la que tú y yo tenemos que decidir, pidiendo auxilio y gritándole al que nos creó: reconozco que no soy Dios, que te necesito, Señor. Mi familia te necesita. Quiero tu guía, quiero tu dirección. Quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma. No quiero pasar aquí en la vida como los animales, sin ningún propósito después de la vida. Cristo resucitó de los muertos y nos trajo la esperanza, la firme convicción de que la vida trasciende esta vida. La vida después de esta vida nos está esperando para enjugar nuestras lágrimas y para recordar cuando despertemos a su imagen y semejanza, ya sin el pecado, que podamos decir: valió la pena que las aflicciones que hemos pasado en esta corta vida, que son 70, 80 años lo que dura nuestra vida, comparables con la vida que nos tiene Dios esperando por toda la eternidad. Y finalmente, este es, damas y caballeros, el mensaje que el mundo necesita. Es el mensaje que necesitan los políticos. Yo el otro le decía a mi esposa: si tan solo los gobiernos entendieran la necesidad que tan grande que tienen de la iglesia. Porque el gobierno no puede cambiar el corazón de los hombres. El gobierno está establecido por Dios, los gobiernos civiles, para frenar el mal a través de castigos, cárceles, etcétera, etcétera. Pero la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia es el único que cambia el corazón humano. Y cuando el gobierno entiende esto, que la iglesia tuviéramos más libertades de predicar el evangelio más abiertamente, los ciudadanos pagarían sus taxes, sus impuestos, si eran mejores padres, habría menos delincuencia, etcétera, etcétera, porque es lo que finalmente cambia al hombre. Tú encierras a alguien 30, 40 años en una prisión y son centros y escuelas del crimen. Nunca jamás se ha rehabilitado nadie dentro de una prisión. En la Biblia no existen las prisiones. Existían las ciudades de refugio, porque es el mensaje del evangelio el que transforma el corazón. Y cuando predicamos el evangelio y la gente cambia, el gobierno trabaja libremente. ¿Por qué?
porque los ciudadanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestro México lindo y querido, y Honduras o Guatemala o lo que sea, puedan surgir del estancamiento a donde nos hemos estancado por causa del pecado, de la corrupción, de la maldad, y porque nos hemos erigido como dioses. Ese es nuestro mensaje. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios cuelga a su Hijo en una cruz y le permite que le pongan espinas y clavos en sus manos, y hecho un guiñapo humano. Era irreconocible. Dice en Isaías 52, 53 que Cristo en la cruz era irreconocible. Su madre, la Virgen María, al pie de la cruz, no lo podía ni siquiera reconocer, que no tenía ya los tejidos subcutáneos, era sangre por todos lados, latigazos por todos lados, y en este estado de agonía, Él grita todavía y le dice a su Padre: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y Él estaba hablando de los romanos, que eran simplemente siervos del Imperio Romano. Ellos no sabían quién era el Hijo de Dios. Y así hay mucha gente que no sabe quién Él es, el Cristo. Y nuestra misión es al mundo, comenzamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, darles este mensaje de esperanza, este mensaje de poder, que tú no tienes por qué vivir una vida miserable, de estrés, de ansiedad, de amargura, de culpa, de condenación, porque ninguna condenación ni culpa hay el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios. Y tú en esta mañana puedes ser lavado con esa sangre y aceptar a Cristo como tu Salvador. Somos embajadores de Cristo y estamos llamando al mundo que se reconcilien con Dios. Yo te digo en esta mañana: arrepiéntete de tus pecados, por cuanto Dios, el Dios de la Biblia, ha establecido un día cuando tú mueras y cuando yo muera, donde va a juzgarte de todo lo que hiciste y de todo lo que yo hice. Cuando yo esté en ese juicio de Dios, podré ver la cruz y Dios me dirá: tú aceptaste lo que mi Hijo hizo por ti, estás perdonado, no hay condenación para tu vida. Pero todos aquellos que rechazaron este mensaje, la verdad, dijo Cristo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como ahorita estamos siendo iluminados por la verdad, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es como mineros que se caen en una mina y durante 3 semanas no han visto la luz. Imagínate que de repente se abre un hoyito arriba y entra un rayo de luz. Cualquier persona que voltea allá adentro, los mineros, y vean la luz, se quedan ciegos, porque su retina se había acostumbrado a la oscuridad. Él necesita que la luz comience poco a poco a iluminarlo, pero no verla directamente. Por eso nadie puede ver a Dios. Nos dejaría ciegos espiritual e intelectualmente. Entonces esta luz viene progresivamente en tu vida cuando aceptas a Cristo y comienzas a ver que ya entiendas la Biblia y le das la vuelta, y sin que te des cuenta ya tienes un año en Cristo y tienes una paz que nunca te pudiste explicar, tienes un sentido en tu vida, tu matrimonio comienza a cambiar, nuestros hijos comienzan a cambiar y nos damos cuenta que Jesucristo vive. Él vive y Él es la razón por la cual nosotros vamos a vivir también. Si Él no hubiera resucitado, no habría para nosotros ninguna esperanza, ninguna esperanza. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana? Ninguno ha venido aquí, ni los que nos oyen por la televisión y los medios de redes sociales, ninguno está oyendo esta conferencia por coincidencia, ni por accidente, sino porque Dios en su misericordia, escúchame, y en su gracia, Él te ha traído y te ha permitido que tú abras tus oídos en esta mañana y detengas tu vida. Ya pongas un alto a tu manera de vivir y te regreses a Dios, reconozcas que lo necesites, te arrepientas sinceramente de tu vida y abraces la cruz. Porque este es el mensaje que es el que va a transformar completamente tu vida, tu familia, tu trabajo y tu futuro. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana abrirle su corazón al Hijo de Dios? Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Los que gusten, así con tu rostro inclinado, dile a Dios estas palabras con todo tu corazón, lo más sincero que tú puedas hacer. Dile: Señor mío y Dios mío,
Te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Reconozco que he vivido en las tinieblas, haciendo mis propios mandamientos y mis propias reglas para vivir. Ahora comprendo que te necesito, que tú en esa cruz diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que con su sangre, con su vida, Él pudiera pagar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Porque ahora comprendo que es por la gracia que tú me aceptas en Él. Nos aceptas en el amado Señor Jesús. Creo que a los 3 días saliste de esa tumba, venciste la muerte. Y por eso te pido, porque creo con todo mi corazón que estás vivo, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Ahora dame el poder de cambiar mi vida, de transformar mis pensamientos, mi corazón. Te pido por mi familia, por mis padres, mis hijos, mi matrimonio, mis amistades, que ahora yo sea tu embajador, tu embajadora. Y dame las palabras para hablarles de ti. La vida pasa tan rápido que es como un vapor que aparece y desaparece en la mañana. Gracias, Señor, por haberme aceptado en tu Hijo Jesucristo, en quien te doy las gracias, porque ahora ya nunca temeré, porque nunca me dejarás, nunca me abandonarás, nunca dejarás que me hunda, y estarás conmigo para ayudarme a llegar a la otra orilla, a la otra vida, donde Jesús me estará esperando para abrazarme y secar mis lágrimas. Bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este libro. Es el mapa del viajero y la brújula que necesitamos en un barco. Un capitán en un barco no puede navegar sin saber cuál es el norte, el sur, el este, el occidente. Un piloto arriba en un avión a 30,000 metros de altura no puede saber si va así, va hasta, necesita instrumentos. Y así estamos los seres humanos. Necesitamos un mapa y Dios nos lo dejó. Y cuando tú descubres el mapa, tu vida comienza a ir al camino que es Jesucristo, la verdad y la vida. Todos ustedes que en esta mañana por primera vez hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas, nos gustaría felicitarlos y bendecirlos. Y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Mira cuánta gente. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias a ella también. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, que Dios la bendiga. Qué lindo ver en esta mañana, ver matrimonios agarrados de la mano, los dos parándose, diciéndole: Dios, te necesitamos, invitando a Cristo. Gracias por todos los matrimonios que esta mañana se han levantado juntos de la mano para recibir al Señor. Gracias por todos los jóvenes que han venido a Cristo esta mañana. Dichosos sean todos ustedes, porque ustedes verán a Dios. Dichosos los que lloran, porque van a recibir consuelo. Dichosos los misericordiosos, porque ustedes tienen compasión de la gente. Y dichosos seas cuando te persigan por causa de llamarte cristiano. No te amilanes ni te amedrentes, porque es un símbolo de que el Espíritu Santo está en tu vida. Que tengan mucha paz y gracias por acompañarnos.